Peregrinos de Cristo presenta La Iglesia Católica Responde con el Padre Carlos Yepes. Somos Peregrinos de Cristo. Peregrinos de Cristo, reciban un cordial saludo. Les habla Daniela Foronda, aquí su servidora, su humilde y pequeña servidora, nuevamente en este espacio de la Iglesia Católica Responde, con la grata, con el honor de contar con la compañía del Padre Carlos Yepes, quien, bueno, la verdad es que a pesar de su agenda estrecha, Padre, quiero darle las gracias aquí en frente de toda nuestra audiencia, de todos los peregrinos, porque siempre es esa disposición, esa voluntad de querer servir. Entonces, de verdad que es un honor para mí. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Daniela, con mucho cariño, es una alegría poder compartir este espacio y todo lo que podamos hacer a través de redes, de medios digitales, la evangelización, porque sabemos que tocamos muchos corazones que de manera presencial uno no alcanza. Entonces es una alegría poder compartir, además de que el programa de hoy me parece que va a estar muy interesante. Sí, los peregrinos se sumaron con preguntas bien fuertes, pero bueno, Padre, antes de iniciar, por favor, queremos todos los peregrinos ser decididos. Sí. El buen Dios nos bendiga a todos en este día, bendiga a quienes se conectan con este programa, quienes lo ven luego de manera posterior, que descubramos que en la fe hay la luz, hay las respuestas, hay la paz en el corazón, hay la alegría y el sentido de la vida a todo lo que hacemos. En Dios encontramos la fuerza para caminar cada día de su mano amorosa, de su mano providente, de su mano sabia. Él nos acompañe y invocamos al corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. Inmaculado Corazón de María, ser la salvación del alma mía. San José ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, Padre, vamos a dar inicio. Entonces, recuerden a los peregrinos, quienes quieran compartir con el Padre Carlos Yepes, me pueden enviar sus preguntas al correo electrónico peregrinosdecristo-33@gmail.com. Agradecemos entonces su participación, su aceptación, y también los invitamos para que compartan este espacio y seamos muchos los que nos podamos nutrir de estos momentos de compartir. Bueno, Padre, dice, en muchos sectores del pueblo católico se escucha la afirmación de que la Iglesia debe modernizarse o caminar al paso de la evolución de la sociedad. Esto me genera un cuestionamiento. ¿Hasta qué punto es sano y correcto que la Iglesia se adapte a los cambios culturales? Entiendo que lo esencial, como los sacramentos y las verdades de fe, son inamovibles, pero en lo pastoral y en las formas de anunciar el Evangelio, ¿qué criterios pueden ayudarnos a discernir cuándo una actualización es necesaria y cuándo, por el contrario, se corre el riesgo de diluir el mensaje de Jesucristo? A ver, primero, muy interesante, muy interesante la pregunta, muy bien planteada. Hay un aforismo en latín: Ecclesia semper reformanda. La iglesia siempre se está reformando, pero cuando hablamos de esa autorrenovación interior, hablamos siempre respetando la fidelidad al dogma, nunca traicionando el dogma o la doctrina consignada por Jesús en el Evangelio y desarrollada por la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, desarrollada por la tradición viva de la Iglesia a lo largo de 21 siglos. Entonces, siempre habrá la riqueza de mirar, por ejemplo, una verdad de fe a la luz del mensaje original del Evangelio, pero también a la luz de lo que la tradición viva y el magisterio ha enunciado sobre una verdad puntual a lo largo de 20 siglos. Y esto es una riqueza que no tiene ninguna otra
por ejemplo, movimiento cristiano no católico, donde ellos toman un texto de hace 2000 años y lo traen bruscamente y burdamente lo traen al siglo XXI. Nosotros tenemos que considerar como toda la tradición a lo largo de 21 siglos y mirar qué se ha dicho sobre una verdad de fe. Y esto es muy importante. Coloquemos un ejemplo. Bajo el pontificado del Papa Francisco se hablaba del diaconado femenino. ¿Y qué hizo la Iglesia y qué hicieron los teólogos que asesoran al Papa en el Vaticano y el Dicasterio para la Doctrina de la Fe? Mirar toda la tradición, a ver, primero mirar el texto bíblico, si hay mujeres diaconisas con la ordenación como tal, y mirar todo el magisterio y la tradición viva a lo largo de 2000 siglos. Y es un tema que dice se está estudiando, pero no hemos encontrado todavía las razones teológicas o bíblicas en primer lugar, teológicas y litúrgicas, digamos, para avanzar en una medida de estas que sería de alguna forma un poco revolucionaria. Entonces la iglesia en eso es muy precavida. Sí es importante algo en la parte propiamente pastoral, o sea, en la forma de anuncio del evangelio. La iglesia siempre está buscando nuevas formas, respetando la unicidad, respetando y valorando la inerrancia de los textos bíblicos, su inspiración, pero trata de presentarlos en un lenguaje que sea más asequible a las sensibilidades del hombre de hoy, a sus necesidades, a su modo de vida, y esto nos lleva a nosotros a descubrir. En la unidad sigue siendo la iglesia, digamos, inamovible en la unidad del dogma, pero es elástica o es flexible, digamos, en la aplicación pastoral. Ujú. Coloquemos un ejemplo claro, el santo Carlo Acutis, lo muestran como el santo millennial, el ciberapóstol, el apóstol de la Eucaristía a través de Internet, y en el fondo es la misma santidad en su esencia, la Claro. comunión de vida profunda con Cristo, pero la adaptación, digamos, lo muestra el santo de jeans, de tenis, pues la adaptación pastoral a una nueva generación que mira, quiere tener santos más contemporáneos, y de ahí que haya habido tanta identificación o Mm. tanta identidad de los jóvenes con Carlo Acutis, porque en el fondo otros santos o santos de otras épocas, de otros siglos, les Ujú. puede resultar un poquito distantes de lo que es eh, la santidad para los jóvenes del siglo XXI. Entonces, por eso la Iglesia trata de mostrar pastoralmente un santo más de nuestro tiempo, conservando la esencia que es la santidad de vida. Claro, entonces lo fundamental, padre, podría ser que los sacramentos como tal son inamovibles y que en cuanto a lo que habla ya del tema pastoral puede ser más flexible, puede A prestarse un ver, poco. San Agustín tiene una fórmula, voy a tratar de decirla, pero si no es exacta, muy exacta, dice lo esencial, unidad; en lo Ujú. accidental, libertad; y en todo, caridad. En lo esencial, unidad; en lo accidental, libertad; y en todo, caridad. Ok, bien. Bueno, padre, y vamos a entrar un poquito en este tema que nos mencionabas ahora. Y bueno, vamos a pasar un poco. Vamos a pasar. Dice. Esta pregunta se despliega de la primera pregunta y es en relación con la participación de la mujer. Ahorita pues ya nos colocabas un ejemplo. Cada vez se han abierto más espacios y quisiera detenerme en un punto concreto, el servicio de los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. He visto en algunas parroquias que mujeres asumen este ministerio, pero muchas personas por desconocimiento rechazan recibir la comunión de ellas. Además, en ámbitos eclesiales se habla sobre la posibilidad del diaconado femenino, que ya nos estaba contando. Entonces, en este contexto, padre, ¿cómo deberíamos comprender este tema? Por ejemplo, de los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Tú lo has dicho, Daniela, el ministro ordinario de la Eucaristía y de la distribución de la comunión es el sacerdote, pero de manera extraordinaria se pueden autorizar laicos, hombres o mujeres, para distribuir la Sagrada Eucaristía.
fundamentalmente por motivos pastorales. Por ejemplo, en una Eucaristía donde hay cientos o decenas de cientos de personas, un sacerdote solo queda muy imposibilitado para recibir la comunión. Entonces ocurre en nuestros templos donde los domingos la asistencia a la Eucaristía normalmente es masiva. Entonces, para no extenderlo y cuando hay misas en otros horarios, se facilita con estos ministros o ministras extraordinarias de la comunión que él ha autorizado. Un tema completamente diferente es el del diaconado, porque ya es un ministerio ordenado. Y volvemos al tema, aunque se planteó en el pontificado del Papa Francisco y algunas conferencias episcopales como la alemana lo han planteado. Repito, la Iglesia en el estudio que ha desarrollado hasta ahora no ha encontrado la argumentación bíblica, teológica, patrística de los padres de la Iglesia, litúrgica, digamos, para dar ese paso. Y la Iglesia entiende que tiene que ser muy prudente, y hay un debate que se ha tratado de hacer más desde la prensa generalista, diciendo, bueno, es que la mujer en la Iglesia necesita un puesto de mayor importancia. Y vamos a decir algo, la mujer es el gran apoyo en la evangelización, porque los grupos de oración son mujeres, los grupos bíblicos son mujeres, los grupos de catequistas son mujeres, en los grupos de proclamadoras de la palabra son mujeres, el grupo de ministros de la Eucaristía, la mayoría son mujeres. En la admisión hay muchas religiosas y muchas mujeres, de manera que ese protagonismo ya lo tiene la mujer. Y Sí. habría que decir, ¿qué sería de la Iglesia sin la labor de la mujer? Tú eres mujer y estás haciendo una tarea de evangelización a través de medios digitales. Sí, sí, padre. Y también he escuchado apreciaciones, por ejemplo, que el tema del, pues sobre este tema del sacerdocio y todo esto que se ha hablado, pues también pienso que el hombre, la figura del sacerdote cuando está en el altar está en persona Christi, entonces es bien relevante, es bien importante también. Sí. Sí, y acuérdate, hay un dato, Jesús fue un hombre muy libre para interpretar la ley judía. En sábado no se podía curar, él curó en sábado, no se podía tocar a un leproso, tocó a un leproso, no se podía Sí. acercar a un muerto y tocó a un muerto, pero él no quiso violentar el tema de los discípulos. No tocó discípulos mujeres, sino que llamó 12 discípulos hombres, Hombre, sí, que fue claro. muy libre frente a cierta legislación judía reinante en la época. Entonces esto nos muestra que en la voluntad del Señor, en principio, a primer golpe de vista, hay esa realidad. Él llamó fue Ujú. discípulos varones y no mujeres. Así es. Muy bien, padre. Bueno, tenemos por acá la tercera. Padre, en el mundo actual parece haberse minimizado el impacto del pecado, tanto en nuestra vida personal como en la de nuestros hermanos y sobre todo en la relación con Dios. Muchas veces se reduce o se ignora el tema del mal, incluso hasta el punto de descartarlo, como si no existiera. Sin embargo, sabemos que el maligno obra de manera real, aunque solemos asociarlo a imágenes caricaturescas, cuando en realidad se trata de una presencia espiritual que puede apartarnos de Dios, ¿sí? De la Eucaristía y de la vida sacramental. ¿Cómo podemos comprender, Padre, de manera correcta la acción del maligno en nuestras vidas y qué actitudes nos ayudan a no abrirle la puerta o a veces a abrirle la puerta, casi sin darnos cuenta, al pecado y y a esta manera de irnos alejando de Dios? Esta pregunta también me uno porque vamos relegando la palabra pecado y ya lo llamamos, pues bueno, cometemos errores, nos equivocamos, pero quitamos el peso de verdad a la palabra pecado. No queremos como escuchar que realmente estamos, cuando nos equivocamos, no solamente nos estamos equivocando humanamente, sino que también estamos transgrediendo, estamos atentando contra esa relación con Dios. Juan Pablo II, que fue un papa tan cercano a nosotros, tan claro doctrinalmente, tan santo, tan Mm. apostólico, Juan Pablo II el Grande, él afirmaba en uno de sus documentos más importantes durante su pontificado, hace 40 años, decía, el hombre ha perdido la conciencia del pecado.
hemos perdido la conciencia del pecado. Hoy se han normalizado. Esto se da por épocas. Cuando hablamos de Isaías en el siglo V, sexto antes de Cristo, estamos hablando hace más de 2500 años, 2600 años. En Isaías capítulo 5, versículo 20, habla de la ofuscación de la conciencia, de la oscurecimiento de la conciencia, y dice: al bien lo llamamos mal, al mal lo llamamos bien, a la luz la llamamos oscuridad, a la oscuridad luz, a lo amargo lo llamamos dulce, a lo dulce lo llamamos amargo. Sí. En el fondo, hoy estamos viviendo algo que ya Isaías comentaba hace más de 2500 años, y que en el fondo son periodos en la historia, como en el momento pendular de la historia, donde el ser humano de una vida virtuosa, de una vida de claridad en la fe, se pasa una vida pagana, una vida de espaldas a Dios. Entonces, lo primero, el pecado existe. Sí. También Juan Pablo II lo llamaba el misterio de iniquidad, misterio de iniquidad. Y lo segundo, hay que reconocer que el demonio es supremamente sutil actuando en el ser humano. Hay acciones universales en que el demonio actúa en el alma humana. Si quieren, las compartimos, de esas acciones universales como actúa el demonio. Miren, el demonio trabaja mucho sobre el psiquismo, el pensamiento, el entendimiento, la memoria, y actúa en el mundo emocional, el mundo de los sentimientos y las emociones. Acciones universales del maligno de las cuales nosotros no somos conscientes. Sugestionar, enredarte obsesivamente en una idea que te lleva a tomar decisiones equivocadas. De hecho, la palabra pecado significa no dar en el blanco, equivocarnos cuando vamos a tener una claridad sobre algo, no damos en el blanco. Entonces, una primera acción del demonio es sugestionar; una segunda acción, dividir. Dividir matrimonios, esposos entre ellos, dividir familias, dividir sociedades, generar guerras. La palabra diablo viene del griego diabolos, el que divide, el que divide. Una tercera acción del demonio es mentir. Juan 8:44 nos habla el mentiroso o el mendaz desde siempre. También se le dice en otra traducción el padre de la mentira. Su estrategia siempre es engañarnos, mentir, decirnos: aquí está tu felicidad, y encontramos es desdicha. Yo estoy de tu lado y estás contra nosotros. Entonces, sugestiona, divide, miente. Una cuarta acción muy fuerte del demonio es ensoberbecer. Ensoberbecer nos llena de orgullo, de vanidad. Cuando le dice la serpiente a Eva: serás como Dios, es una acción de ensoberbecimiento. Si comes del fruto prohibido, serás como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Hoy se busca ser como Dios por el tener, el dinero, el poder, el placer, el aparecer en redes sociales y el conocer. Estos son 5 ídolos: tener, el dinero, el poder, o como tal, el placer, la idolatría de vivir para el bienestar, el aparecer, la apariencia, y el conocer, el conocimiento. Son 5 ídolos universales donde el ser humano quiere ser como Dios de sí mismo, y ese el ensoberbecimiento. Y una quinta acción del demonio, además de sugestionar, de dividir, de mentir, de ensoberbecer, es acusar. Lo llaman también el fiscal, te acusa: tú eres una alcohólica, tú eres una rencorosa, tú eres un hombre adúltero y así vas a morir. Y el demonio en ese acusar quiere siempre desanimar, desesperanzar al ser humano. Y el pecado más grande no es el pecado en sí mismo, sino la desesperanza o el desánimo que genera una persona diciendo: no voy a ser capaz. Cuando Dios te dice sutilmente: cuenta con mi gracia y vas a salir adelante. Tremendo el tema del pecado, padre, porque sí, lo vamos relegando, y expresaste algo muy bonito que comparto, porque quizás en algún momento también creo que todos hemos pasado como por ahí, y es como creernos que con nuestras meras fuerzas humanas podemos lograr superar sí, lograr muchas cosas. Entonces, claro, para esta era de pronto para muchos no es agradable el mensaje, porque pues se quiere omitir o prescindir de Dios, ¿sí? Porque se quiere ser Dios.
Entonces, qué fuerte y qué bonito. Benedicto XVI decía que cuando el hombre se rebela contra Dios, se vuelve un rebelde contra Dios, termina por autodestruirse a sí mismo. Claro, Es lo que vemos hoy, el hombre rebelado contra Dios. Hoy creemos en todo menos en Dios. exacto. Creemos en el esotérico, creemos en Sí. el coaching, creemos en Nueva Era, creemos en pirámides, creemos en horóscopos, en todo creemos, en cuanta majadería, creemos en el hinduismo, en los mantras, en no sé qué, en todo Sí, creemos, menos en el verdadero Dios, el Dios de la Biblia. El resultado, familias destruidas, sí, una vida de soledad, de depresión, de crisis de sentido o sin sentido de la vida. Eso lo estamos viendo, sí, eso no es que nos lo estemos figurando. Dejamos a Dios y el ser humano se está autodestruyendo. Equivocó el camino de su sí. vida porque Cristo es capaz de iluminar y darle sentido a la vida del ser humano. Muy bien, padre. Bueno, vamos entonces a proseguir con la siguiente pregunta que nos hacen los peregrinos. Padre, siento que hoy más que nunca necesitamos volver a mirar a Jesús y caminar con Él. En muchas comunidades se ha ido desdibujando el respeto por la vida y por el alma, sobre todo el alma, ¿sí? Y esto, bueno, no solo entre los jóvenes, ya se va generalizando, incluso en instituciones educativas. Se reemplaza la enseñanza religiosa por otras asignaturas, se va dejando de lado los valores cristianos y esto hace que niños y niñas crezcan sin la presencia de Cristo. Padre, ¿qué mensaje de aliento nos puede brindar? Yo, por ejemplo, tengo un hijo, Martín, de 7 años, eh, que se va viendo que también va creciendo en una era donde pues ya no se habla de Cristo, se habla de nueva era, nuevos caminos, la realización, autorrealización interior que nos dice a nosotras las madres, las familias, cómo asumir esto que está sucediendo en esta era. Sí. A ver, muy interesante la pregunta, Daniela, y hagamos una precisión. Nosotros venimos de una cultura cristiana. Una cultura cristiana es una forma de concebir la vida donde Cristo de manera natural, Ujú, espontánea, florecía eh, sí, en el ambiente familiar, en el ambiente escolar, en el ambiente social, en el ambiente político. Y hemos pasado a una cultura que algunos llaman postcristiana. mm, En el nuevo orden mundial que con mucha fuerza se estableció después de las dos guerras mundiales del siglo XX, Naciones Unidas, un mundo bipolar, se establecieron como nuevos valores que con las décadas se han ido configurando y con mucha sí, fuerza en las últimas dos décadas del siglo XX y estas primeras dos décadas y media del siglo XXI. Entonces estamos hablando de una revolución cultural de hace unos 40, 45 años con mucha fuerza, una revolución también antropológica, un cambio sobre la imagen, la percepción del hombre sobre sí mismo, y esto está todo permeado por ideologías hoy plenamente identificadas, ideologías paganas, ideologías anticristianas, ideologías de alguna manera deshumanizantes. Una ideología hoy muy identificada llamada ideología del género, donde se replantea el rol del hombre en su masculinidad, se ujú, replantea el papel de la mujer en su feminidad, se replantea la sexualidad mm, y el género de masculino y femenino, sí, se replantea la familia como tal, la familia natural del hombre y la mujer, abiertos a la vida por unos hijos, y se replantea desde el punto de vista antropológico la percepción que nosotros tenemos. mm, Entonces, cuando viene esta comunidad LGTBIQ+, que algunos llaman comunidad del abecedario, porque cada vez crece más con distintas vocales y consonantes, comunidad del abecedario. Entonces, es una moda cultural. Hoy encuentras mucha gente jóvenes que te dicen que son los más receptivos a través de redes de modas culturales, que te dicen, me gusta una mujer, pero muy bacano, es la expresión que utilizan, muy bacano tener una experiencia con otro man.
Claro. no porque lo sientan estructuralmente, sino porque se ha impuesto como una moda. Mm, Hoy el tema de educación sexual muy fuerte en países como Canadá, en Estados Unidos, en España, se quiere implementar en Colombia, es decirle a un niño de 6 7 años, tú no eres ni masculino ni femenino, tú eres como te autopercibas. claro. Entonces, si se autopercibe como un ratoncito, es un ratoncito. Si se Ujú, autopercibe como bisexual, es bisexual. Si se autopercibe como un árbol, entonces es un árbol. claro. Es una batalla cultural que está mostrando lo absurdo, lo disparatado. Decir, porque quise, estamos de noche, aunque el sol esté brillando, decir lo contrario y violentar lo que llamamos la ley natural. Jesús empezó su propuesta cristiana en una mentalidad plenamente judía. Él Mm, nace judío, vive como judío, solamente al final de su vida se va estructurando el movimiento cristiano y muy tardíamente, hacia el 154, se llamarán cristianos ujú, en Antioquía, pero él fue contracorriente y aquí nos toca a ujú. nosotros que íbamos muy cómodos sobre una ola cultural cristiana, aprender a ser creativos para presentar el Evangelio, a ser audaces, valientes y a proponer, sí, no de manera agresiva, sino de manera cariñosa, pero muy firme, tener la claridad del mensaje de Jesús para no dejarnos de alguna manera lavar el cerebro en las modas, los embelecos culturales Mm, que vienen mucho a través de tres vehículos muy potentes, transmisores de cultura: los medios de comunicación tradicionales y los medios digitales, las redes sociales. Hoy los hijos, nuestros jóvenes, no los educa el maestro, no los educa el papá y la mamá, no los educa el catequista, sino que los educa TikTok, ujú, Instagram, Snapchat, estas redes juveniles son las ujú. que los están educando a ellos. Lo primero, entonces, los medios de comunicación tradicionales y medios digitales. Lo segundo, el sistema educativo, donde ha permeado una ideología neopagana, Ujú, anticristiana, donde de alguna manera en nombre de la libertad de cultos se atacan los cultos. Y la libertad de cultos no es ataque a los cultos, es defensa de todos los cultos, pero no ataque a ninguno. Esa es claro. una mala comprensión en el sistema educativo. Y finalmente en el sistema de las leyes. Los legisladores, sobre todo en el sistema judicial, por Mm, sentencias de jueces y de altas cortes, de altos tribunales, hoy se fallan políticas gubernamentales y políticas de Estado que van contra la familia, que mm. van contra la vida, que van contra la ley natural y de paso van también contra la ley del Evangelio, la ley de Cristo. Sí, tremendo tema, tremendo. Bueno, padre, sobre la conversión, me gustaría que habláramos un poco, porque este tema también como van surgiendo situaciones tristes, que son tristes, también se va observando que va renaciendo una nueva era también de jóvenes que buscan a Cristo, que miran a Cristo, que eligen a Cristo, caminar en pos de Cristo. La conversión, este término quisiera que nos contara un poco para que los peregrinos entiendan qué es esto de ser un hombre o una mujer conversa y qué aliento, qué mensaje le da pues a las personas que están viviendo y están pasando por ese proceso, porque es un proceso, no es un momento, o sea, surge en un momento único un llamado, pero es un tejido constante y diario. Entonces a veces hay caídas, pues lo digo por propia experiencia, hay debilidad, hay fragilidad, pero entonces luego uno se levanta con mayor facilidad. Entonces, ¿qué sería, padre, qué podría decirnos, animarnos y alentarnos a no desfallecer en este proceso de conversión? Sí, desde el Nuevo Testamento, Juan el Bautista, que es el precursor, el anunciador de Jesús, él dice: conviértanse y hagan penitencia. Y él impartía un bautismo de conversión. Luego Jesús, posterior a Juan el Bautista y a la muerte del Bautista, entenderá su misión del anuncio de un reino de amor, un reino de justicia, un reino de paz, un reino de compasión y de perdón.
pero eso implica un renovar el corazón, un convertir el corazón. Eh, Pablo también entenderá esto y hablará de metanoia y utilizar una expresión muy bonita: cambia tu manera de pensar para cambiar tu manera de vivir. Nosotros, la conversión es sobre todo un llamado de Dios que se da normalmente en momentos de crisis en la vida, cuando hay una crisis por enfermedad grave, por un accidente, por la muerte de un ser querido, por un divorcio, separación, por una situación de desempleo, por una depresión. El ser humano pierde sus seguridades humanas, sus apoyos humanos, e instintivamente empieza a tener una mirada vertical hacia Dios y a decir: Señor, si tú existes, escúchame; si tú existes, levántame que estoy caído; si tú existes, sáname de esta enfermedad; si tú existes, libérame de estas ataduras interiores de las que yo he intentado salir y no he podido. Y es donde el ser humano empieza a buscar. La crisis nos desacomoda, pero al mismo tiempo tiene la bondad de que ese sufrimiento propio de la crisis nos lleva a buscar del Señor. Y la historia de las grandes conversiones de un Agustín de Hipona, de un Pablo de Tarso, de muchos creyentes, de un Ignacio de Loyola, de grandes santos, ha sido la historia de hombres o mujeres que entraron en crisis por un sufrimiento y empezaron a buscar a Dios con hambre, con fuego, con pasión, y crecieron en hombros de gigante, avanzaban en hombros de gigante, daban pasos muy grandes en la experiencia de Dios. Yo pienso que nuestro mundo, que se ha paganizado y nadie lo niega, pero lo digo con mucha tranquilidad, vendrán hacia el futuro periodos de sufrimientos. No sé si por crisis sociales o estallidos sociales, por nuevas pandemias, por cambio climático, por nuevas guerras. Y ese sufrimiento siempre hace que el ser humano salga más puro, que deje su soberbia personal, que es el gran obstáculo para convertirse, y que busque espontáneamente a Dios. La conversión necesita una coincidencia entre el tiempo del hombre y el tiempo de Dios. Dios no deja de llamar, pero el corazón humano necesita sentirse desacomodado, desinstalado, para abrirse al amor de Dios. Y la conversión es sobre todo la conversión permanente y continua, es una gracia de Dios. Tú me decías en mi experiencia personal, yo he tenido que, yo digo en mi experiencia personal, lo poco que yo he cambiado, que he convertido en mi vida, ha sido cuando me abro a la gracia de Dios. No se trata de estoicismo, no se trata de esfuerzo personal, no se trata de mérito propio, se trata de un abrirse con humildad y total confianza a la gracia de Dios, y Él lo va renovando a uno de una manera que ni uno se da cuenta, sin violencia, con dulzura, y hace una renovación de manera permanente y feliz en la vida de cada persona. Exacto, padre, sí, porque es la sensación muchas veces de, bueno, estoy viviendo un proceso y eso significa o quiere decir de que no, pues el pecado, pues o la fragilidad más bien no me visita. Vamos a tener pues esos momentos a veces de inestabilidad, pero siempre ya con la firmeza de que Cristo está y que caminamos en pos de Cristo. Siempre pegaditos de Dios, como un niño está pegadito, como tu hijo Martín de 7 añitos está pegadito de tu mano como madre. Así estamos como un niño pequeño de 7 añitos pegadito de la mano de los papás, y así no nos caemos, no nos tropezamos. La clave es: uno no se separe de Dios, y lo que le decía Jesús a San Pablo cuando él le decía: quítame el aguijón de la carne. Sí. 3 veces lo dijo, que significa muchas veces, le dice: no te lo quitaré, te basta mi gracia y vencerás. Que en tu debilidad, apóstol Pablo, se manifiesta perfecto mi poder, el poder de Dios. Nos basta la gracia de Dios, y riámonos de los demás, y aunque hayan insidias del pecado y fragilidades humanas, siempre saldremos adelante. Y la clave es abrirnos con total confianza a la gracia de Dios, leyendo su palabra, la vida sacramental, sobre todo la Eucaristía, la confesión frecuente, la visita a Jesús sacramentado, la vida fraterna, y con seguridad que vivimos una vida con sentido y una vida feliz. Bueno, padre, y para terminar,
quisiera que nos contara un poco brevemente. Hace, bueno, muy poco, muy recién, sale la encíclica del Papa León XIV. No sé si de pronto nos puede contar un poco que, para quienes no saben qué es una encíclica y, bueno, más o menos de qué trata, para quienes... La Iglesia tiene modos en que ha ido manifestando su magisterio, su enseñanza. Hay exhortaciones apostólicas, hay cartas encíclicas. Una carta encíclica es una carta destinada a circular, encíclica destinada a circular, como se hacía en la iglesia naciente, que mandaba los apóstoles una carta y la ponían a circular entre las diferentes iglesias nacientes. En un documento magisterial, el primero oficial del Papa León XIV, Dilexit Te, nos habla de una línea que seguramente va a marcar su pontificado, y es el amor por los demás, el amor por el sufriente, el compromiso con el otro desde la sencillez y la simplicidad de la vida. Y el Dilexit Te amo, te he amado, significa sentir el hermano, el amor de Dios a través de mi mano, mi brazo extendido, mi amor cariñoso por otra persona. Es una invitación a romper la indiferencia, Sí. el egoísmo, la insolidaridad, la indolencia frente al sufrimiento de los demás, y comprometernos y sentir que el hermano va a sentir el amor de Dios a través del amor de nuestras manos, de nuestros labios y de nuestro corazón. Amén. El Así es. pobre, el sufriente, el enfermo, el viejo, el excluido. Es una invitación a la solidaridad en un mundo donde nos encerramos en las pantallas Sí. y nos encerramos en nuestro mundo de pequeñas preocupaciones, y nos hemos olvidado de los demás y de hacer comunión con los demás. Sí, amén. Padre, ay Dios, muchas gracias. Hemos llegado al final del espacio. La Iglesia Católica Responde. Agradezco inmensamente por su tiempo, por su disponibilidad, por su generosidad. De verdad que muchas gracias. Siempre es un honor encontrarme con usted y sé que para los peregrinos es igual el honor. Muchas gracias. Con todo cariño, Daniel, y para todos un abrazo muy grande y unido recíprocamente en la oración. Amén. Que sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.